Hola Fede. Sí, ya estamos. Estoy esperando que Dale. se... Decime. Vos sabés que mandaste la imagen esta de foco y directriz, por lo que Claro. veo. Vos sabés que a mí me costó un poquito ese tema. Bien. Eh, Así que bueno, ahora voy a prestar atención si vas a hablar de eso ahora. A ver qué conclusión puedo sacar, porque la verdad que digamos, en el plano lo ubico, pero la forma de llegar a dar con los resultados no. Bueno. Este fue lo que vimos el semestre anterior. No lo tomé en el examen, puntualmente, pero ahora la idea es charlarlo, porque esto es un poco... es como una... Son todos los temas que abordamos en cuadráticas, así que es bueno que esto lo charlemos y lo practiquemos y lo entendamos. Sí, sí, genial. Más que nada para ver esto de las opciones de zoom o de seleccionar hacia un lado, hacia el otro, lo que está especificado en el PowerPoint, pero que tal vez es más dinámico si se pudiera. Emi. Sí, por eso, igual esta duda. Ah, che, esperen, no están hablando. Ahí los puse mute a todos. Pensé que me estaban hablando, que nos estaban hablando a nosotros, no, era otra conversación. Déjenme ver. No sé si les estoy compartiendo pantalla, creo que no. No. les estoy compartiendo No. pantalla. Bueno, voy a empezar con el tema, con este ejemplo que recién les pasé. Esperen que no sé si ejemplificarlo graficarlo acá nosotros o hacerlo directamente. Bueno, lo voy a graficar acá. Denme un segundo. Sí, lo voy a graficar acá si lo charlamos desde cero. Miren. Vamos a definir, antes de querer resolver un ejercicio de ese estilo, ese que les pasé de ejemplo, les voy a mencionar dos cosas, dos conceptos. Si nosotros tenemos cualquier función parabólica, ¿sí? Sea cual sea la función, se pueden definir dos puntos, dos puntos particulares. Si uno define a un punto que se llama punto foco, ¿sí? Y define a una recta que se llama recta directriz, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá me quedó, siempre yo con los ejemplos, lo hago todo mal. Vamos a definir un punto foco acá. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a definir el punto foco acá. ¿Sí? Y voy a definir a una recta de manera que 3, 4 sea algo de este estilo. El foco es un punto interior a la parábola, ¿sí? Esperen que les voy a compartir otra cosa. Así no les hablo en el aire y más o menos ustedes tienen una referencia. Supongo que acá ven la pantalla, que está. Esto es una de las teorías que les había dado la vez pasada, que justamente uno de los ejercicios lindos que uno puede deducir de una parábola son, a partir del foco, que el foco es un punto, ¿sí?, de referencia que no pertenece a la parábola y se ubica en el eje focal, que esto es el eje de simetría, que ahí nosotros ya lo calculamos, ya sabemos cómo calcular. Y que está dentro de la concavidad, ¿sí?
y se encuentra a una distancia dada del vértice. A una distancia, acá se le pone distancia P. Mientras que la directriz, ¿sí? La directriz es una recta a valor constante en Y. Para cualquier valor de X, siempre vale lo mismo en Y, es una recta constante, que es perpendicular al eje focal, una recta en Y que se ubica a la misma distancia P del vértice. Y tiene como propiedad que cualquier punto de la parábola se encuentra a la misma distancia del foco que de la directriz. Entonces, si uno tiene una situación de este estilo, ahora lo vamos a ver con unos ejemplos que de hecho acá, yo cuando hago la imagen esta, que permítanme compartirles ahora sí esta simulación. Cuando ustedes tienen acá una función parábola cualquiera, no tiene una función parabólica cualquiera, y dice, ¿cuál es el vértice? Calculamos el vértice. Nosotros ya sabemos, hemos calculado el vértice. El foco, en este caso, es el punto 0,2, ¿sí? Y una recta directriz es una recta que se encuentra en el punto 0, menos 2, ¿sí? Opuesta con respecto a la parábola, pero en Y, si uno mira, se encuentra a la misma distancia. Uno está a 2 y el otro está a menos 2. ¿Qué tiene como particular esto? Cualquier punto de la parábola, recuerden que ustedes pueden mencionar, por ejemplo, el punto este que les estoy indicando acá, como un punto x0 y 0. Es un punto cualquiera que pertenece a la parábola, pertenece a la función. Ese punto, si uno grafica en distancias el foco y la directriz, se encuentra a la misma distancia en términos xy. Este punto que está acá, si yo quiero ver a qué distancia se encuentra del foco, con respecto a la recta, está a la parábola está a la misma distancia que esta recta. Eso, Como ahora... si apoyáramos un compás en la parábola. Disculpame, no te escuché. Es como si apoyáramos un compás en la parábola y trasladáramos la misma distancia. Es eso. Sí. Porque hay un término, hay un tema de simetría ahí. ¿Sí? Si este foco, particularmente se llama foco por cumplir esta condición, no es nada más que eso. Esta distancia P, que ahora lo quiero graficar porque más allá de la definición, vamos a hacer unos dibujos que nos van a ayudar a ejemplificar esta situación. Este punto, que es un punto x0 y 0, tiene una cierta distancia. X es este punto, ¿no? Entonces, si uno grafica X, va a tener, uno grafica como una recta imaginaria en X0, y grafica una recta imaginaria en el punto correspondiente Y0, lo que va a tener es que, con respecto al punto, foco, este es el foco. Estamos a una cierta distancia X, ¿sí? Y con respecto a Y, estamos a una cierta distancia Y. Este punto, con respecto a lo que sería la recta directriz, ¿sí? Que en este caso, bueno, no la he dibujado, pero cuando uno... Espera. Acá está. Voy a graficar acá, un segundo. Cuando uno quiere hacer comparación con respecto a las distancias a las que se encuentran cualquier punto de la parábola con respecto a los dos focos, al foco y a la directriz, uno va a determinar que están a la misma distancia. Entonces, a partir de acá, es que uno puede definir una propiedad y una forma de plantear una solución a esto. Veamos lo siguiente. Yo no conozco la forma de la parábola. No sé de qué función me están hablando. Desconozco absolutamente la función. Pero me dan como dato
el foco y la directriz. De manera tal que, me dicen, si el foco de una parábola es este punto, recuerden, el foco es un punto, ¿sí? Mario, mirá que ahí la foto yo se las mandé al celu, por las dudas. Se las mandé al grupo. No sé si estás en el grupo o si no lo viste, por las dudas. Igual ahora, ¿saben lo que voy a hacer después? Les voy a habilitar esta. Está apagado el micrófono. Decime. Está apagado el micrófono. Para que no te escucho. Ahí va. ¿La mandaste al grupo? No. La mandé al grupo de WhatsApp. No sé si la vieron. Sí, yo lo vi. Lo que voy a hacer, ahora cuando terminemos la clase, les voy a compartir esta teoría, que es una teoría que tiene, no sé, 10 hojas, 15 hojas, que preparé el año pasado, el semestre anterior, para hablar un poco de lo que estuvimos charlando en estas semanas. Digamos. Pero en el final de esta teoría, acá les di lo mismo que vimos recién, y les puse una ¿cómo es? Referencia para donde estaban el tema de las funciones cuadráticas, ¿sí? Lo mismo que hicimos recién nosotros en la página de internet, la definición esta y este ejercicio puntual. Que esto para mí es como lo más complejo a la hora de interpretar una situación, pero para Ale, que ahí había mencionado que mucho no lo había interpretado, no lo había podido entender, acá con lo que uno juega, lo que uno tiene en cuenta para resolver esto, es que cuando uno plantea distancias en matemática, no lo hace de cualquier forma. Lo hace de una manera que se basa en Pitágoras, ¿sí? Vamos, esto es algo que lo voy a mencionar para que veamos algo. Si uno tiene un punto en el plano, ¿sí? Y uno quiere ver cómo definir, por ejemplo, una distancia, ¿sí? La distancia uno lo puede pensar como una hipotenusa, como una resultante, como un delta, lo puede pensar de muchas maneras. Pero en el eje cartesiano no termina, se define como la diferencia en un intervalo. Entonces, en trigonometría uno puede usar ángulos para relacionar un lado con el otro lado, pero al fin de cuentas, el vector distancia, el vector resultante, el vector hipotenusa, o el segmento, porque acá todavía nosotros no hemos trabajado con vectores, y la idea es no meternos con eso todavía, pero la idea es que ustedes a la distancia de un cuerpo la pueden definir, la distancia de un punto en el plano la pueden definir como Pitágoras me dice que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Esta definición, parte de la trigonometría, ¿sí? Es una función del plano, y cuando uno trabaja con puntos en una curva, va a manejar el mismo concepto. ¿Por qué les digo que va a manejar el mismo concepto? Porque si ustedes plantean el foco en un punto, ¿sí? Y ustedes me dicen, ¿cuál es la distancia de este punto al foco? Bueno, para poder determinar eso, este punto es un punto genérico, que le voy a poner P igual a X0 y 0. ¿Sí? Es un punto en el plano. Acá estaríamos, no sé, qué sé yo. Imagínense que estos son los ejes y esa es la parábola y ese es el punto. El asunto está en definir una distancia, ¿sí? La distancia d cuadrado. Como nosotros dijimos que las distancias al foco y las distancias a las directrices son las mismas, acá aparece el concepto de decir, bueno, mi distancia al cuadrado va a ser igual a, ¿qué dijimos nosotros? Cateto, si vamos a laburar, ay, pucha, que lo parió, ¿cómo se me va el mouse, boludo? Si vamos a laburar
con ejes, vamos a suponer que este sería como x1, y1, y esto sería x1. Vamos a definir a una distancia que va a ser a un x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado. ¿Por qué escribo y? Y bueno, porque uno siempre, nosotros estamos en un sistema de referencia, en un eje cartesiano. Tenemos un punto 0, 0, que es este, mi inicio. Entonces, si yo quisiera estudiar la distancia que tengo del foco a este punto, yo lo que tengo que definir es tengo que definir una diferencia. Y esto, si todo esto lo describimos como x, para poder determinar esta distancia, esto es, y si esto es x1, y todo esto es x, este vector es, este segmento es x menos x1. Entonces, por Pitágoras, uno lo que define es, se pone a laburar como con diferencias. Entonces, lo que está hablando es que la situación uno la puede trabajar como segmentos en diferencias. De manera tal que, si voy a volver a compartirles una cosa acá en el plano, en el pizarrón, ¿es esto? Sí, ahí está. Bueno, entonces, les vuelvo a leer algo, así volvemos a trabajar sobre esto. Si el foco de la parábola es un punto, dentro de la concavidad de la parábola, ¿sí? Ubicado en 2, 5, en x2 y 5. Y la directriz es una recta, en y igual a 3. Encuentre la ecuación de la parábola. Este es el objetivo del ejercicio. Y ahí es donde yo acá les había escrito como la explicación del ejercicio para que lo razonen, pero ahora vamos a escribirlo. Entonces vamos a escribir este ejercicio puntual, este ejemplo puntual. Como punto del foco, a nosotros nos dan 2, 5. Y como recta directriz, nos dicen que está en y igual a 3. Si nosotros graficamos esta situación, con respecto a los puntos, vamos a suponer que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. En el punto 2, 5, acá, está el punto foco. Y en y igual a 3 está la recta directriz. Estoy graficando la situación, ¿eh? Ustedes también lo pueden hacer esto, la idea es que lo hagan y vayámoslo interpretando juntos. Ahora, lo siguiente. Nosotros desconocemos la forma que tiene la recta, pero sabemos algo importante, que es que el foco, el punto foco y la recta directriz, ¿sí?, están a la misma distancia del vértice. Por lo tanto, si el foco está en y igual 5 y la recta directriz está en y igual 3, el vértice no queda otra que esté en este punto. ¿En qué punto? En y igual 4. Uno no conoce el punto vértice de la función porque no conoce x, pero conoce, vamos a completarlo esto, uno no conoce no conoce todavía los datos de la función, pero conoce el foco y la directriz. Entonces puede determinar el x vértice y el y vértice. El y vértice lo determina porque tiene que ser la distancia simétrica respecto al foco y ahí. Entonces va a ser y igual a 4. 4. Bien. Y el foco, además, está puesto en el eje vertical, en el eje de simetría de la parábola, ¿sí? De manera tal que este x corresponde al x vértice. Bueno, uno al determinar esto,
obtiene un punto vértice. Que esto, después no sabemos nada más de la función, no sabemos nada más. Pero con este punto uno ya puede trabajar y suponer distintas cosas, ¿sí? Vamos a definir ahora lo que son distancias. Si uno tiene que calcular la distancia del punto vértice, vamos a suponer una parábola de este estilo. Ay, se me fue. Ahí va. Vamos a suponer que tenemos un punto acá y queremos calcular esta distancia y además sabemos también esta distancia. Esto es respecto a la recta directriz y esto es respecto al punto foco. Respecto al punto foco, nosotros vamos a tener que la distancia de cualquier punto de la parábola va a ser x menos x2, que es el punto vértice, más y menos 5, que es el y vértice. Nuevamente, esto es Pitágoras. Pero cuando uno, y esto es lo que responde como del foco. Y la distancia que uno puede estudiar con respecto a la recta directriz es una distancia que únicamente está en y. En la recta directriz, como la recta directriz es una recta que corta perpendicular al eje ordenado, las distancias que uno determine van a ser distancias con respecto al eje y, con respecto a ese punto en la parábola que uno quiera determinar. Y va a ser y menos y3, que es el valor de la directriz. De acá es que uno toma la propiedad de estas dos cosas. Las distancias de cualquier punto de la parábola al foco es la misma distancia que a la directriz. Entonces, uno define a las distancias y a partir de esto, lo que uno hace es igualarlo. Iguala la distancia con respecto al foco, iguala a la distancia con respecto a la directriz. Y esto lo que nos da a nosotros es una relación de distancias para poder calcular cuál es esa función a la cual la distancia, a la cual el foco y la directriz se corresponden. ¿Sí? Entonces ustedes acá se arman una ecuación. Vamos a ver, voy a hacer una pausa y voy a preguntar. Con respecto a esto que estábamos charlando ahora, ¿se entiende? ¿O alguien no entiende? ¿Alguien entendió? ¿Pedro? ¿Pedro? Yo, profe. Horacio. No, nada. Bueno, nada. Yo tengo una duda, profe, del punto vértice, cómo lo obtuvo. El punto vértice 2,4, cómo lo obtuvo, me mareé en esa parte, no pude entender cómo obtuvo esos dos números. Bueno, vamos a empezar de vuelta. Bien. Voy a compartir esto un segundo. El foco se define como un punto. La definición de foco es un punto fijo de referencia que no pertenece a la parábola y que se ubica en el eje focal, al interior de los brazos de la misma, y a una distancia P del vértice. El foco no puede estar acá. El foco tiene que estar sí o sí en el eje de simetría de una parábola. De manera tal que si está en el eje de simetría, el X, si uno agarra una recta y corta a la parábola por ese punto foco, el X va a ser el X vértice de la parábola. ¿Sí? Este punto va a ser el X vértice en la parábola. Mientras que si uno conoce además la recta directriz, que la recta directriz es una línea perpendicular al eje focal, que se ubica a la misma distancia del vértice y que está fuera de los brazos de la parábola. Obviamente, esa es una recta externa. Bueno, como la distancia de estos dos puntos es la misma, si uno conoce al foco, conoce las coordenadas del foco y conoce la ubicación de la recta directriz, la mitad de la distancia de esto, la misma diferencia, la simetría, con respecto a y, va a ser el punto y vértice de la parábola.
¿Eso se entendió? Sí, Sí. profe. Sería mejor si se marca el X e Y originales, digamos. El eje X y el eje Y. Se tendría mejor, porque sabemos que el X vértice está a una determinada distancia del eje Y, y el Y vértice está a una determinada distancia del eje Y. Faltarían marcar los dos Y para que se entienda mejor, me parece. Sí, sí, sí. Si ustedes tienen el foco y tienen la recta directriz, ¿sí? Igual también puede ser que coincida en algún caso el eje focal con el eje de la directriz, con los ejes cartesianos. El eje focal es este. Sí, La directriz es siempre perpendicular porque es una constante en Y. está bien. Pero puede ser que la directriz sea 0 y el focal sea 0 en X y directriz 0 en Y. Y coincidan justo con los ejes cartesianos. Ah, sí, claro. Sí, de hecho ahora lo que iba a hacer era aprovechar y marcar simplemente. Esperen que estoy un poco cansado y me estoy mareando. Si ustedes tienen, voy a hacer así que me parece que va a ser más fácil todavía para la interpretación. Ustedes tienen los ejes cartesianos y yo les digo, bueno, tengo un foco acá. Bien, tenés un foco en un punto y tenés a una recta directriz en otro. Conocés las coordenadas de este punto y conocés la dirección de Y. Y por ejemplo, Profe, ¿qué? una consulta. La Sí, distancia entre esos dos puntos, la mitad sería el vértice. claro, era lo que iba a poner ahora. Y por ejemplo, esto es así. Lo estoy poniendo bien. Yo no dibujé la parábola. Vos no conocés dónde está la parábola. Vos nada más conocés estos datos. Como vos ya, como lo que sí sabés con respecto al punto foco, que acá no sé por qué escribí P, esto es una F, tiene que ser una F. Con respecto al foco, vos sabés que si trazás una línea imaginaria con respecto a ese punto, la parábola va a tener que ser simétrica a este punto. De manera que si vos ya conocés este valor de X en el foco, ya sabés que con respecto al punto vértice de la función, cuadrática, este va a ser 2. Porque es el eje de simetría, va a ser el eje de simetría de la parábola. Y además, si vos conocés la distancia en Y de la directriz y conocés la distancia en Y del foco, la diferencia de estos dos, ¿sí? El punto medio entre la diferencia de esto, es decir, 4, va a ser el vértice de la parábola. Porque están a la misma distancia, la distancia del foco a la distancia vértice es la misma que la distancia de la directriz al punto vértice. ¿Eso es algo que se va a cumplir siempre, profe? Exactamente, por la definición de foco y la definición de directriz. Listo, perfecto. De acá es que esto se deduce así. Igualmente, lo que acá va a importar a la hora de trabajar con este tipo de cosas es lo siguiente. Voy a suponer esto así. Esperen que me parece que apareció el cartelito que se termina. Ahí está. Va. Vuelvo. Bien. 9 minutos, profesor. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a continuar con esto.
si uno agarra un punto imaginario de la parábola, cualquier punto, vos agarrás, me decís, yo quiero saber este punto que está acá. ¿Cuánto es la distancia de este punto al foco? Bueno, yo no la sé, Y pero lo que sí sé es que esta distancia es igual a esta distancia. Cuando uno habla de no acá, sería 1, profe. no necesariamente 1, porque vos no conocés este punto. A ver, vamos de vuelta. Si yo grafico esta distancia y esta distancia, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Por la definición que cumple el foco con la directriz. Cualquier punto que uno tome de la parábola va a estar a la misma distancia del foco que a la misma distancia de la directriz. Y la distancia D se define como x menos x0 más y menos y0 al cuadrado. Esto es por Pitágoras. Entonces, tomando esto, uno va a definir. Vos conocés este punto X, vos sabés cuál es el punto foco. Mi punto foco Es 2,5. es 2, 5. Entonces, vos ya sabés que con respecto a este punto, x0 y 0, la distancia va a tener que ser x menos x0, que es 2, y menos y0, que es 5. Que eso es lo que yo acá les escribo de esta forma, en la hoja que les mandé. Yo les pongo esto, les digo. La distancia entre un punto x0 y 0 de la parábola y del punto F, se va a definir de esta forma, siempre. ¿Sí? Donde el punto X que ustedes tomen de referencia a la parábola, miren, esperen que hago así. Esto es la distancia por Pitágoras que se cumple siempre en matemática. Ahora, lo que yo les digo es, si ustedes toman cualquier punto en la parábola, x0 y 0, cualquier punto, acá, acá, o este que marcamos acá, la referencia es que, con respecto al foco, si uno quiere calcular la distancia al punto foco de la parábola, va a usar Pitágoras. Y va a definir a este x genérico de matemática como el punto x0 de la parábola, y a este x0 de referencia al 2 del foco. Y esto va a hacer lo mismo con el punto genérico de la parábola en I con el punto foco. Ahora, si hacemos lo mismo con la directriz, la ventaja que tiene la directriz es que toda la distancia está en I. No hay X. Entonces, la distancia de este punto es el módulo de esto. Es I. Porque X es 0. Entonces, la distancia va a ser I menos I0. Donde, o mejor dicho, esto que les decía recién, es 3. Estas distancias que uno plantea, la distancia a este punto es mencionar la componente en X que vos tenés al foco y la componente en Y que vos tenés con respecto al 0 de coordenadas, que es este. Habíamos dicho que el eje Y era nuestro XY. Entonces, esto es Y, y uno lo que dice es, bueno, respecto a este punto, yo voy a tener, si esto es Y0, si esto es Y, esto va a ser Y0 menos 5, la distancia. Yo necesito que de acá, digamos también, mencionemos, veamos cómo sigue esto, porque lo importante de acá es
trabajar como con estas dos ideas de distancias al punto. Yo acá podría graficarlo, no sé, tenemos un foco y tenemos una recta directriz. Esto, que uno va a tener una distancia, cierta distancia, que se mide en XY, va a ser igual a esta, por definición de puntos. Entonces, si uno quiere conocer qué ecuación corresponde a un punto de la parábola general, también puede ser para este. ¿Por qué? Porque esta distancia va a ser igual a esta distancia. Y también le corresponde para este. Esto va a ser igual a esto. Uno lo que va a decir es que la distancia esta del foco va a ser igual a la distancia de la directriz, en términos cuadráticos, que es lo que uno escribe. De acá, uno puede representar qué ecuación define a una recta, a una parábola, a partir de estas dos propiedades, ¿sí? Del foco y de la directriz. Eso se hace de la manera que lo hicimos recién. Entonces, vamos a tener x al cuadrado, x menos 2x al cuadrado, más y menos 5 al cuadrado, igual a y menos 3 al cuadrado. Acá hay que descomponer el cuadrado del binomio. ¿Sí? Que esto en operaciones algebraicas, bueno, eso me pasó por haber empezado directamente con funciones en matemática aplicada, pero cuando uno tiene que descomponer el cuadrado del binomio... Distributiva sería, ¿no? No distributiva, sino que lo que haces es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, dependiendo del signo que vos tengas en el medio, va a ser más o menos. Como hay un menos, ahora se pone menos 2 veces el primero por el segundo. Lo mismo con este. Va a ser y cuadrado menos. Eso sería lo mismo que hacer x menos 2 por x menos 2, ¿no, profe? Entre paréntesis. Claro, exactamente. Sí. Menos 2 por 5 por i. Y esto va a ser igual a ser i cuadrado menos, bueno, voy a poner 9 menos 6 por i. Así me llego a la hoja. Esto sería más. Bien. Entonces, cuando uno mira esto, va a poder simplificar. Esto se tacha porque está en ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Esto sería un por. Y acá lo que hacemos es unir todas las cosas que haya que unir. Los términos cuadráticos, en i hay uno solo. Esto es una constante. Esto es otra constante. Esto depende de x, esto depende de y esto depende de y. Y esto es otra constante. Entonces, como nosotros cuando escribimos funciones como ya veníamos haciendo, tenemos que f de x es igual a escribir y a algo que dependa de x, la idea va a ser llevar a un lado de la igualdad todo lo que tiene y del otro lado de la igualdad todo lo que tiene x y constantes, para poder armarnos la función. De manera tal que en este caso nos va a quedar x al cuadrado, este x. Ahora vamos a ver, tenemos acá menos este término, 4x. Menos de 30 segundos, profe. Bueno, no. Ahora seguimos en otra clase. Qué lástima, porque no me voy a acordar cómo queda. Pero bueno, si alguno lo... Ahí va, seguimos, ahora seguimos. Vamos a volver, nos metemos de vuelta.